Algunas veces debemos construir una superficie a partir de dibujos de AutoCAD. En esta ocasión contamos con las curvas de nivel representado por polilíneas. Si vemos en una vista libre, nos vamos a dar cuenta que existen polilíneas 3D para cada elemento, es decir, para gradas, muros, calles, entre otros. Sumado a esto, en el listado de capas vamos a notar que existe una con el nombre Team. Es acá donde guarda la triangulación. Si destapamos y nos acercamos, vamos a notar que son triángulos individuales. Si seleccionamos uno, clic derecho y propiedades, vamos a notar que son caras en 3D, con su respectiva coordenada y altura. Entonces, esta puede ser una manera de reconstruir la superficie. Para ello nos vamos al espacio de herramientas, creamos una superficie, nos vamos a definición y vamos a buscar objetos de dibujo. Clic derecho y añadir. En tipo de objeto debemos buscar caras en 3D. Luego le vamos a decir al programa que mantenga las aristas del dibujo original, en este caso la triangulación. Seleccionamos y aceptamos. Acá debemos seleccionar todos los triángulos. Clic derecho. Nos aparecen mensajes de información donde nos dice que han aparecido puntos duplicados. Vamos a aceptar, seleccionamos la superficie, clic derecho y en una vista conceptual podemos encontrar una primera aproximación de la superficie. Lo que podemos hacer ahora es aumentar las polilíneas 3D como líneas de rotura. Para ello nos vamos a la misma superficie, en definición buscamos líneas de rotura. Clic derecho, añadir. Vamos a dejar todo por defecto, aceptamos y seleccionamos todas las polilíneas 3D. Clic derecho, nos aparecen los mismos mensajes de información. Vamos a aceptar, seleccionamos la superficie, clic derecho y en una vista conceptual vamos a poder encontrar una superficie más definida. Otros objetos de AutoCAD que podemos incluir a nuestra superficie son los puntos y líneas. Desde su forma más básica podemos llamar al comando tecleando las letras P y O. Seleccionamos punto y vamos a situarlo, por ejemplo, en este lugar. Hacemos un clic, luego lo vamos a seleccionar, clic derecho y propiedades para cambiar su altura, por ejemplo 3600. Para modificar su estilo vamos a teclear DDP. Seleccionamos y vamos a cambiar, por ejemplo, a este estilo. Aceptamos, luego nos vamos a alejar y vamos a regenerar para controlar su tamaño. Vamos a crear una línea también en este lugar. Seleccionamos, clic derecho y propiedades. Por ejemplo, vamos a colocar también la altura de 3600. Cerramos la ventana y nos vamos al espacio de herramientas. Seleccionamos objetos de dibujo y añadir. Vamos a añadir primero el punto. Aceptamos, seleccionamos el punto y clic derecho. Nos vamos a objetos de dibujo y esta vez vamos a seleccionar línea. Vamos a decir que mantenga las aristas del objeto. Aceptamos y seleccionamos la línea. Clic derecho. Ahora vamos a habilitar la triangulación de la superficie, tanto en planta como en el model. Aceptamos, seleccionamos la superficie y en una vista de tipo conceptual vamos a notar que se ha añadido de manera correcta, tanto el punto como la línea. Otros objetos que podemos incluir a nuestra superficie son los bloques y textos. Si hablamos de puntos, esto pasa cuando exportamos desde Civil 3D hacia una versión anterior. Por ejemplo, si seleccionamos este punto, clic derecho y propiedades, vamos a notar que es un bloque de referencia, con su respectiva coordenada y altura. Para este ejemplo vamos a modificar su altura a 3600.
Vamos a cerrar la ventana y vamos a mover el bloque, por ejemplo, hacia este lugar. Luego vamos a colocar un texto en este punto con la altura de 0.5. Hacemos un clic acá y vamos a colocar la letra Q. Hacemos un clic en el espacio vacío, seleccionamos la letra, clic derecho y propiedades. También vamos a modificar su altura, 3600. Enter. Cerramos la ventana. En el espacio de herramientas, objetos de dibujo, vamos a incluir primero el bloque. Clic derecho, luego vamos a seleccionar el texto. Seleccionamos y clic derecho. Ahora vamos a habilitar la triangulación. Seleccionamos la superficie y en una vista conceptual vamos a ver que se han añadido de manera correcta. Por último, veamos objetos de tipo policara. Este objeto se crea en base a una malla vértice a vértice. Para esto vamos a construir un cuadrado de dimensiones 5 por 5. Luego a este cuadrado vamos a cambiarle su altura, por ejemplo, a 3600. Desde la barra de comandos vamos a teclear las letras PF para llamar al comando. Me pide seleccionar el primer vértice, el segundo, el tercero y el cuarto. Enter. Luego me pide el número de vértices para construir la policara. También podemos cambiar el color y el layer. En este caso la policara va a tener los 4 vértices. 1, el 2, el 3 y el 4. Enter y una vez más Enter para salir del comando. Para visualizar el objeto podemos cambiar la visualización, por ejemplo, a uno de tipo conceptual. Si seleccionamos este objeto, clic derecho y propiedades, vamos a ver que es una malla policara con su respectiva coordenada y altura. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a volver a una visualización 2D. Desde el espacio de herramientas vamos a seleccionar este objeto como policara. Vamos a decirle al programa que mantenga las aristas. Seleccionamos y clic derecho. A la superficie vamos a habilitar la triangulación y en una vista de tipo conceptual vamos a notar que se ha añadido de manera correcta.